Vamos a hablar otra vez de la condición del hombre antes y después de la caída. Y estamos repasando el libro de Génesis, el capítulo 1 al 3, básicamente, porque ahí se ve la condición del hombre antes y también se ve la condición del hombre después de la caída. Y lo que nosotros tenemos en el resto del Antiguo Testamento, los libros posteriores, los libros después de Génesis, lo que vamos a encontrar es una ilustración de esa condición del hombre, y en el Nuevo Testamento también. Quiero que abran sus Biblias, por favor, mientras yo abro mi computadora acá, que abran sus Biblias en el libro de Génesis. Ayer hay algo que dije que quisiera enfatizar. Ayer yo hablé de que la mujer en sí no cayó como un acto de rebeldía, si se acuerdan, ¿no? Sino como un acto de ingenuidad. Pero eso no significa que no fue desobediente. ¿O sí significa? ¿No? Porque Dios a los ingenuos y a ella como ingenua sí le dio algo para protegerse. ¿Qué le dio para que se proteja? Pues lo mismo que le dio a Adán. ¿Qué le dio? Su palabra. Su palabra le dio. Entonces, el ingenuo no significa que no desobedece, que no es culpable. Tiene ¿cómo se dice? Algo que mengua su culpa en un sentido, pero no la exime de su culpa. Ella, ingenua, pero tenía la palabra de Dios. Y las señoritas también tienen la palabra de Dios para evitar caer en las manos o en las garras de algún engañador. Tienen la palabra de Dios. Y hay instrucciones de Dios que son muy claras al respecto. Entonces, eso quería aclarar. Ahora vayamos al libro de Génesis, al capítulo 3. Yo no tengo mucho tiempo para mi exposición. Ya tengo como 30 minutos nada más. Y eso es. Y los conceptos, la enseñanza de este pasaje, aunque es un relato y es una historia conocida, tiene mucho de significado. Tiene mucho que nosotros necesitamos repasar y captar. Entonces, ayer nosotros estábamos viendo la caída del hombre y las consecuencias inmediatas de su caída. Hablamos de las acciones de Satanás, lo que Satanás hizo para cambiar la mente de Eva y para que ella dejase de mirar al árbol que Dios había prohibido, lo dejase de mirar como un árbol prohibido y lo viese como un árbol que quizás no está tan mal comerlo, ¿no? Incluso ella, cuando ya pecó, dice que lo vio, según el versículo 6, lo vio bueno para comer, pero antes no lo había visto así porque estaba prohibido. Fue bueno para comer, también dice, y que era agradable a los ojos. Me gusta eso, se ve bonito, ya está cambiado. Y dice también ahí, y algo codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces Satanás habló, y eso hizo que la mujer ya no tuviese solo una voz, la voz de Dios, sino tuviese también la voz de la serpiente. Y la voz de la serpiente le estaba dando una interpretación diferente a lo que Dios había dicho. Y ella tenía que escoger. ¿Con cuál me quedo? Tuvo que escoger. Eva, dijimos, fue ingenua, pero su ingenuidad no le exime de su desobediencia y de su pecado. No le exime, porque
tenía algo con qué defenderse, con qué protegerse. Adán, en cambio, fue rebelde. Él transgredió, él fue desobediente intencionalmente. A él no le engañaron. Él recibió el fruto de su mujer sin que su mujer le diese ninguna palabra. Ahora, el relato no nos da todos los detalles. Uno podría pensar que quizás Adán estaba escuchando la conversación entre la serpiente y Eva, podría pensar. Y que en un sentido Adán también creyó los argumentos de la serpiente, podríamos decir, pero no presenta el texto bíblico eso. Pero sí se presenta que Eva come y lo que hace es darle al hombre sin ninguna palabra. No le dijo a Adán, mira qué rico que está, ¿no? Solamente se cuenta que se lo dio y nada más. Entonces él sabía que ese fruto era prohibido y lo comió. Fue un acto de rebeldía. Y hay un verso así ahí. Hablamos de las consecuencias inmediatas: decepción, vergüenza, un esfuerzo vano y temporal por cubrirse, tuvieron miedo. Bueno, y se cumplió lo que Dios dijo. Dios dijo que si comes de ese fruto, de cierto, morirás. Y murió. Pero ya sabemos que no murió en qué manera. Porque estaba vivo. ¿En qué sentido murió? Espiritualmente. En esa forma murió. Y hay que reconocer que el significado de la palabra muerte, ¿qué es? Separación. Y cuando él comió del fruto, se separó de Dios. ¿Y separarse de Dios qué es? Es muerte. Es muerte. Vimos las consecuencias inmediatas y yo comencé a enumerar algunas consecuencias. Por ejemplo, les mencioné la pérdida de equilibrio en su personalidad y el surgimiento de sensaciones infelices. Ya comenzó a tener problemas psicológicos, problemas del alma. Ya sintió vergüenza, ya sintió dolor, frustración. Esas cosas comenzó a sentir en el alma. Eso está en Génesis 3:7. Les dije también en el versículo 8 al 11 que él perdió la comunión y el compañerismo con Dios. Perdió su comunión, su compañerismo con Dios. Y se puede notar entre el 8 al 11 que Dios tenía una rutina. Y su rutina era pasear por el huerto. Y en esa rutina es probable, casi de seguro, que Adán acompañaba con Eva por ahí. Y para ellos era muy bonito antes del pecado, pero después del pecado ya no tuvieron ese deleite, ese gozo, y se escondieron de Dios. Perdieron esa comunión, perdieron ese compañerismo. Y es triste perder el compañerismo con Dios. Voy a decir una cosa. Los casados lo entendemos. Es triste, muy triste, cuando se interrumpe el compañerismo con la esposa. Es muy triste. Es dormir con el enemigo. Se daña toda la vida. Yo les dije ayer que la relación entre el hombre y la mujer, después de la relación con Dios, es la mejor que existe. No hay otra como esa. Pero cuando algo pasa, cuando ella se enoja, más cuando ella se enoja. En realidad, cuando él o ella se enoja, todos ya no se come bonito. Usted va a decir, hermano, segundo, ya sabemos cómo es cuando te enojas con tu esposa. Pero eso va a pasar en casi todos los hogares. En todos los hogares. Pero se pierde
se perdió el compañerismo con Dios y ya uno no quiere acercarse a Dios también. Ustedes se van a dar cuenta, si son normales, pecadores, que cuando hacen algo que está en desacuerdo con la voluntad de Dios, ni siquiera quieren orar. No quieren que leer la Biblia. A veces hasta pesado resulta ir a la iglesia. Y si un hermano va a visitarte a tu casa y te llama, oye, voy para estar ahí juntos un rato, no vengas hoy día. Cuando se pierde, se peca, se pierde esa comunión, ese compañerismo con Dios, y Adán y Eva lo perdieron, se escondieron, ya le tuvieron miedo. En tercer lugar, les hablé un poquito también ayer que se pierde la comunión y la dicha conyugal. Al principio, cuando vio venir a la mujer, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Puedo dejar a mi padre y a mi madre y me voy a unir a ella y voy a ser uno con ella. Pero cuando pecaron y después de pecar, lo que hace el hombre ya está descontento con la mujer y lo primero que le hace a Dios es: tú, la mujer que tú me diste, le echa la culpa a Dios por esa mujer que le acaba de dar el fruto. Entonces se pierde esa comunión, se pierde esa dicha conyugal. ¿Qué otra cosa pasa? En el versículo 16, miren, a la mujer le dijo: multiplicaré que en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz 2 hijos, y tu deseo será para su marido, y él se enseñoreará de ti. Ya ustedes se pueden dar cuenta que se pierde la dicha y empieza y se es sentenciado a sufrimiento constante. Aquí está el sufrimiento de la mujer. Se le multiplican los dolores. Las mujeres saben de eso, pero los hombres también. ¿Por qué? Pues yo le voy a decir una cosa. Cuando mi esposa estaba embarazada del primer niño, yo sentí los dolores. No, de verdad. ¿Cómo sentí los dolores? Le voy a explicar para que no interprete mal. Pues cuando ella estaba embarazada y cuando ella comenzó a sentir los dolores de parto, entonces íbamos caminando por algún sitio y a cada momento le venían los dolores de parto. Y se desesperaba ella y le dolía, pues. Entonces yo me daba pena, me daba compasión y quería sentir lo mismo que ella, así que me la pegaba un poquito y le decía: clava tus uñas. Y lo hacía y también me dolía. Pero de acuerdo a este texto, la mujer sí sentía dolor cuando iba a dar a luz, pero después del pecado, ¿qué pasó con ese dolor? Se multiplicó. Cuando nació mi primer hijo, a mí me dio pena, fuimos ahí al hospital y había una mujer que gritaba horrible. Horrible, y cuando le decían puja para que salga el bebé, más dolor había, y ella gritaba: no quiero, me duele mucho, y se revolcaba y no hacía las cosas que tenía que hacer. Es que esos dolores son terribles. Bueno, señoritas, no dejan de molestar. Se es sentenciado a sufrimiento constante. Pero mira el caso del hombre. Mira el caso del hombre. En el versículo 5. En el versículo 5, no, el versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, por eso yo procuro no hacerle mucho caso, y comiste del árbol que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida.
sentenciarlo a sufrimiento constante, no solo la mujer, también el hombre. Esa es una consecuencia. En el versículo 17, relacionado con esto, también el dominio de la naturaleza comienza a ser duro. La administración de la naturaleza comienza a ser hostil. El hombre, para arrancarle un fruto de la tierra, ya tiene que sufrir. Y ahí dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y no va a descansar. Claro, ahora en la ciencia, las cosas ya han descubierto unas maneras de hacer trabajos, evitar el dolor, el sufrimiento, pero de todas maneras, está ahí. El versículo 19. En el versículo 19. Muerte física lenta e irreversible, sin detenerse, dice el versículo 19. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Vas a morir, eso no te vas a escapar. No vas a escaparte. Hay solo dos personas que se han escapado de la muerte. No. Dos, y un buen grupo más se va a escapar de la muerte. ¿Quiénes son los dos? No, pero por orden. Primero, Enoc, Elías, ¿y quién más? Los del rapto. Ahí está. Si eso es cierto, del rapto. Entonces, lo del rapto. Aún el Hijo de Dios tuvo que morir. Pero nadie se va a escapar de la muerte. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Nadie se va a escapar, aunque quieras. Mi hijo menor, el segundo, dice: papá, yo no quiero morir nunca. Pero no se puede, tiene que morir. Bueno, él es el mismo que pregunta también, al igual que el hijo de Jeremy, si en el cielo van a tener juguetes. Y yo digo que todas las cosas buenas que hay en la tierra, Dios las va a tener aquí. Todas las cosas buenas. En el versículo 21, otra consecuencia inmediata, el peligro de perpetuar su condición de perdición. Perpetuar su condición de perdición. ¿Cómo sabemos esto? En el versículo 21, o el versículo 22, mejor dicho, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pero ¿cómo iba a vivir para siempre? Así, caído, dañado, distorsionado. Y eso no iba a ser una buena vida para él. Iba a perpetuar ese estado si es que come del fruto de la vida. Entonces tenía que cambiar ahí la situación. Ese fue su peligro. En el versículo 22 hasta el 24 también podemos ver que una consecuencia inmediata fue la pérdida irrecuperable del ambiente helénico. Porque ahí en el versículo 22, después de decir lo que dijo ahí, para sacarlo, para que no tome el fruto del árbol de la vida y viva para siempre, ¿qué hizo Dios? Versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Lo sacó fuera. En el versículo 24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Pérdida irrecuperable del ambiente edénico, no lo puede recuperar. Yo creo que Dios puso a los querubines ahí para guardar el camino, dice, del árbol de la vida. Y yo creo que lo puso ahí porque cuando uno pierde algo muy valioso por un error, lo que quiere hacer, ¿qué es? Recuperar. Recuperar. Entonces me imagino que fueron echados: vamos, fuera, váyanse, ya no pueden estar aquí. Y ellos: no, Señor, por favor, no.
posible volver, porque había allí guardianes de ese camino, porque ya no podían volver allí. Y ya dije hace un rato también la pérdida, la consecuencia inmediata fue la muerte, algo que se dijo en Génesis 2, 16 al 17. Y la última cosa que quiero mencionar como consecuencia inmediata es la humanidad. Adán y Eva quedaron bajo el dominio de Satanás. Quedaron bajo el dominio de Satanás. Cuando tú tienes dos voces y haces caso de una voz, quedas bajo esa voz. Ellos salieron de Dios y se colocaron bajo Satanás. Aceptaron su instrucción, se quedaron bajo su dominio. Esas son las consecuencias. Quizás no las puedes enumerar todas, pero si conoces la historia, solamente tienes que repasarla vez tras vez. Pero ahí está. Cuando el hombre quedó así, quedó lejos de Dios, de su presencia. Pero ¿saben qué? No quedó lejos de su misericordia. ¿Y cómo sabemos eso? En medio de toda esta tragedia se puede ver la misericordia de Dios para con Adán y Eva. Y quiero mencionarles algunas cosas que nos muestran, algunos hechos ahí que nos muestran que aún así ellos estaban bajo la misericordia de Dios. El primer hecho, entre el verso 9 y al 13, Dios los buscó y los confrontó. ¿No? ¿Sí o no? Porque ¿cómo estaban ellos? ¿Y qué hizo Dios? No hay nadie aquí. No, los buscó, los llamó, los buscó. Segunda cosa, segundo hecho. Declaró sentencia mortal contra el tentador y les prometió un redentor humano victorioso. Eso está en el versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este es un pasaje mesiánico. La simiente de la mujer, ¿quién es? Jesús. Y que ataca a la serpiente, en este caso a Satanás, y lo derrota. Pero en el medio de toda esa tragedia, Dios mostró su misericordia, sentenciando al tentador, a Satanás, y prometiendo a los seres humanos un redentor que iba a ser humano. Y desde ahí nomás se muestra que tendría que nacer de una mujer. Número 3. Algo más. No los mató definitivamente, sino que les permitió vivir así para luego redimirlos. En el versículo 16 hasta el 19, Dios no mata al hombre, no destruye, no extermina. Me fallaste, ya, al infierno. Me fallaste, te deshago. Aunque puede ser que tuvo ganas. Ha habido tiempos en la historia de la humanidad en que Dios ha tenido ganas de exterminar. Bueno, el diluvio exterminó un montón. Un día a Israel le dijo a Moisés: apártate, porque ahorita voy a deshacer a esta raza, a estos israelitas, y de ti voy a levantar una nueva. A veces, seguramente, pero Dios no los destruyó, los dejó vivir. Ahí se muestra su misericordia. Se muestra su misericordia. Y los dejó así con el fin de redimirlos. Otro acto de misericordia, el versículo 21, que se nota ahí, cubrió su desnudez en una forma más duradera. ¿Ellos con qué se habían cubierto? ¿Se acuerdan? Y las hojas de higuera, una vez que se secan, ¿qué pasa? Se cae ahí.
Y todo lo que el hombre intenta ponerse para cubrirse se va a corromper, especialmente cuando trata de cubrirse delante de Dios. No puede. Pero Dios le dio un traje más duradero. En el versículo 22, otro acto de misericordia de Dios. Impidió que su estado, que el estado de perdición del hombre se perpetuase. Lo impidió. Al sacarlo del huerto, al impedir que coman el fruto de la vida, o del árbol de la vida, impidió que su situación se perpetuase. Y entre el versículo 23 y 24, que también hemos leído, colocó al hombre en una situación que le obligaba a él, o sea, a Dios mismo, le obligaba a restaurarlo personal y poderosamente. O sea, al echarlo y al ponerlo fuera, al poner los querubines ahí, o los querubines son los querubines, al poner la espada encendida, el hombre puede haber querido entrar, volver al huerto, pero no iba a poder. Si va a volver a tener un estado edénico, un estado de dicha perfecta y de gozo, Dios lo tiene que hacer. El hombre por sí mismo no puede. Y lo podrá hacer. Hasta ahí les he mostrado las consecuencias inmediatas de la caída del hombre en ese texto. Quiero decirles algunas cosas rápido porque ya va a terminar mi tiempo. Algo más. Quiero hablar de la humanidad después de la caída. Los descendientes de Adán y Eva luego de su caída. ¿Y quiénes son los descendientes de Adán y Eva? Bueno, Caín y Abel, cierto Dios, pero ¿y quiénes más? Bueno, nosotros también, nosotros somos los descendientes de Adán y Eva. Caín y Abel ya no están. Toda esa gente ya no están. ¿Quiénes son los descendientes de Adán y Eva? Nosotros. Entonces, ¿cuál es la condición de nosotros? Hay un pasaje aquí en el capítulo 5. A ver un ratito. En el versículo 1 dice, 5:1, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al hombre el nombre de ellos, Adán, el día en que fueron creados. Verso 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. El hombre es a semejanza de Dios, los seres humanos somos a semejanza de Dios, pero después de la caída somos a semejanza de Dios, pero distorsionados. ¿Se acuerdan que ayer o antes de ayer les hablé de que cuando el hombre, se dice que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, es como si uno se mirara a un espejo? Entonces cuando tú te miras al espejo, ¿qué ves? Tu imagen, ¿ves tú? Tu reflejo. ¿Y cómo te ves ahí? Si estás bien vestidito, y espero que sí, como dice mi hermano David, qué bonito cuadro. Qué bonito cuadro. Qué hermoso es eso. Pero tú te ves ahí y te reflejas como eres. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si alguien le tira una piedra al espejo? ¿Qué pasa? Distorsiona la imagen. ¿Qué es lo que cambia? ¿La persona o la imagen? La imagen. Dios lo cambió. ¿Quién cambió? La imagen, el hombre. El hombre. ¿Y cuál es la manera de volverlo para que Dios se vea bien otra vez? Bueno, eso ya tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ser un nuevo hombre. Pero ¿cómo quedó la humanidad después de la caída? Como dice el versículo 3 ahí, bueno, los seres humanos descendientes de Adán quedamos a la imagen y semejanza de Adán. Y
imagen y semejanza le dan es una imagen caída, distorsionada. Se ama lo que no se debe amar. Se sigue lo que no se debe seguir. Se hace lo contrario a lo que fuimos diseñados. Entonces, ¿cuál es la condición? Lo voy a enumerar muy rápido. La humanidad está separada de Dios y sin la habilidad ni el derecho de remediar esa situación por sí misma. O sea, la humanidad no puede remediar, está separada de Dios, no puede remediarlo. Dice Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos. ¿Qué significa eso? Separados, no tienen derecho de presentarse delante de Dios y de ir a Dios. No hay derecho. Se perdió ese derecho. En segundo lugar, la humanidad está caída, corrompida y sin la capacidad de levantarse ni de quitar su corrupción por sí misma. El que más sintió eso fue el apóstol Pablo. Y él en Romanos capítulo 7, entre el 14 al 24, él habla. Dice, el bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer. Y él que descubre que dentro de sí hay un poder que lo lleva al mal, es el poder del pecado. Y él nos dice, ¿cómo me salgo de esta situación? Si no dice, ¿quién me sacará de este cuerpo de muerte? Porque él se da cuenta que está caído, corrompido, sin la capacidad de levantarse ni de quitar su corrupción por sí mismo. Y así está toda la humanidad, todo hombre, toda mujer. Otra cosa, la humanidad no tiene capacidad, no tiene la capacidad de vivir en comunión y armonía plena y perfecta con su prójimo sin la intervención de Dios. ¿Cuál es el principal mandamiento? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Hay algunos que han enseñado que si quieres amar a tu prójimo, primero tienes que amarte a ti mismo. Pero ¿qué sabemos? Que nosotros ya nos amamos así, a nosotros mismos. Somos egoístas, nosotros nos queremos mucho, demasiado, que atropellamos al resto. Y por eso vienen los conflictos. Y Romanos capítulo 13 dice que el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el amor no hace daño al prójimo. Pero entre nosotros, los seres humanos, al convivir, siempre uno le hace daño al otro. Y no se puede vivir pacíficamente y perfectamente, y Dios tiene que intervenir para que pueda ocurrir eso. Otra cosa más, la humanidad está viviendo en un mundo que le es hostil y solamente Dios puede cambiar dicha situación. Eso lo pueden encontrar en Romanos capítulo 8, del 18 al 25, hablando de la creación que está sujeta a corrupción. Hoy día mismo hay mucha gente muriendo y mucho pánico por el ¿cuál es el problema ahorita? Hay pánico. Antes hubo pánico por el SIDA, el hombre trata de controlarlo, ya parece que lo ha controlado un poco, ahora el ébola y ya hay una psicosis. Porque el mundo le es hostil al hombre. Otra consecuencia para la humanidad está bajo la voluntad de Satanás y esclavizada totalmente a él y sin que pueda hacer nada por sí misma para liberarse de esa condición. El apóstol Juan diría, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así dice. También se dice que nosotros antes de creer andábamos conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y a Pablo, cuando se le dio la misión de ir a predicar, se dijo que se vaya para liberar a los que están esclavizados por él, el diablo, que tiene cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Así está la humanidad. Por eso no se puede
Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, hay una parte donde se dice que nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el libro de Juan dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo pudiéramos hacer entender a la gente de que la ira de Dios está sobre su cabeza? Que cuando escuchan de Jesús y no creen, más en condición de perdición se quedan. La gente no vive con esa conciencia. Y peor en el mundo que vivimos, que distrae mucho, que busca darle alegría a la gente y todo eso, la gente no está pensando en la ira de Dios. Pero la humanidad está bajo la ira de Dios. Si leemos Romanos capítulo 3, por favor, un ratito. La humanidad está bajo el juicio de Dios. Dice ahí, mire, en Romanos capítulo 3. En el versículo 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, ¿cómo? Bajo el juicio de Dios. Si la gente pudiera sentir, ser consciente del juicio de Dios, tal vez cambiaría un poquito. Una cosa más, y esta es una cosa positiva. La humanidad está en una condición tal que solamente Dios, por su amor, por su misericordia y por su gracia, puede salvarla de su terrible situación. No hay nadie más que pueda ayudar al ser humano. Solamente Dios. Pero quiero terminar. Gracias a Dios, Dios con todo ama al hombre. Gracias a Dios, Dios con todo tiene misericordia de él. Gracias a Dios, Dios todavía es generoso, es dadivoso. Y aunque la humanidad es así, Dios ha dado un Salvador. Su nombre es Cristo Jesús, que ha sido enviado a esta tierra para salvar a los pecadores, que ha muerto en una cruz por nuestros pecados, no por sus pecados de él, que se ha levantado de los muertos y que está vivo, y que ofrece a todo hombre y a toda mujer en todo lugar arrepentimiento y perdón de pecados. La única cosa que él quiere es que la persona se arrepienta y crea en Jesús. Si lo hace, será salvo. Si no, será condenado. Cuando yo evangelizo a una persona, le pregunto así de frente: ¿crees en Dios? Y me dice sí. La mayoría acá dicen sí. La mayoría. Entonces le pregunto: ¿estás preparado para presentarte delante de Él? La mayoría también dice no. Entonces les hablo de Jesús, les explico el Evangelio, les digo: mira, un día te vas a parar delante de Dios. Y solamente tienes dos opciones. Que Dios te diga: entra en mi reino. Y la otra opción es que te diga: fuera de mi reino. ¿De qué depende? Le digo: depende de lo que haces con Jesucristo. Si tú escuchas que Jesucristo es el Hijo de Dios, escuchas que Él vino a salvar pecadores, escuchas que Él murió por los pecadores, escuchas que Él resucitó de los muertos, escuchas que Él ofrece perdonar, y crees y le sigues, eres salvo. Pero si tú escuchas todo eso y tú no le sigues, cuando te presentas delante de Dios, serás condenado. Tienes que creer en eso. Y solamente Dios puede salvar a la humanidad, y gracias a Él
quiere salvarla y ha enviado a su Hijo para hacerlo. Y nosotros que somos cristianos somos los portavoces. Ya no tengo más tiempo para predicar y hablar. Pero Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, pero se necesita que este mensaje se predique. Se predique. Y la predicación del Evangelio está en el mismo rango de importancia que la muerte de Cristo y la resurrección. Porque si no se predica, la gente no va a poder. Ahí está nuestra responsabilidad. Que Dios nos ayude a cumplir. Amén.